A partir de lo que vimos en la presentación anterior, podemos advertir que para quien estudia y en general, más que nada para quien aplica estadística, la información necesaria la constituyen los datos. Existen distintas formas de obtener esos datos que son necesarios. Una de ellas es la búsqueda en publicaciones. Cuando se trabaja con datos ya publicados por otros, en general por instituciones públicas, que proveen distintos tipos de información y pueden ser usados en nuestras investigaciones, como son las publicaciones que hace el INDEC, el Banco Central de la República Argentina, las cámaras empresariales, el Banco Mundial. Han recogido esos datos con otros fines que no son los de nuestra propia investigación. Pero esos datos pueden ser de gran utilidad o bien ser la base misma de nuestra investigación. Sin embargo, como no los hemos recogido nosotros, a esos datos se denominan datos de fuentes secundarias. Otra forma de obtener datos es a partir del diseño de experimentos o estudios observacionales. Son estudios en general organizados y controlados por el investigador. Se definen tratamientos o se toma una variable como tratamiento y se observa qué sucede con otra variable, a la que se denomina variable de respuesta. Por ejemplo, si determinada campaña de mercado ha producido efectos sobre las ventas de determinado producto. Si los datos surgen de la observación o son recogidos por el propio investigador para contestar el problema o la pregunta de investigación que se ha formulado, son datos de fuentes primarias. Otra forma es a través de encuestas o de relevamientos muestrales. Aquí el investigador estudia la población extrayendo una muestra de ella, que algo de eso vimos en la presentación anterior. Una de las formas de recolección es la aplicación de una encuesta, entonces, a través de un cuestionario. Como esta es una de las formas más habituales en la que recolectamos información estadística en ciencias sociales, luego mencionaremos algunas cuestiones brevemente que tendremos que tener en cuenta al momento de realizar un cuestionario. Bueno, habíamos dicho entonces que el dato es muy importante para quien aplica estadística. Podemos señalar entonces que mediante la observación de una característica sobre la unidad elemental, ¿sí?, obtenemos un dato. Así, por ejemplo, si consideramos tres características de una empresa particular, nos dice que supongamos que las características son cantidad de empleados, aportes patronales y tipo de actividad. Esa empresa me va a responder que tiene, esa empresa particular me va a responder que tiene 10 empleados, 50.000 de aportes patronales y que es, por ejemplo, de tipo exportador. Entonces, ese 10, 50.000 y que es exportadora constituyen cada uno de ellos un dato. Para, por supuesto, la unidad elemental que es la empresa. Ahora, si tenemos 10 empresas, por ejemplo, estos datos serán variables, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de empleados variará de una empresa a otra. Entonces, cantidad de empleados se constituirá en lo que llamamos una variable. Podemos decir entonces que una variable es cualquier característica que varía de una unidad observación o de una unidad elemental a otra. Si a la flecha anterior le cambiamos el sentido, como la que ahora ponemos en rojo, podemos decir que el dato en realidad es la realización de una variable. Las variables pueden clasificarse en cualitativas o en cuantitativas. Y las cuantitativas se pueden clasificar en discretas o en continuas.
Las variables cualitativas están definidas por clases o categorías. Supongamos, esas clases o categorías representan cualidades, que puede ser la variable sexo, tiene dos niveles o dos categorías, varón, mujer. El nivel de satisfacción, en una escala que va de muy satisfecho a nada satisfecho, tiene varias categorías. Muy satisfecho, por ejemplo, satisfecho, indiferente, poco satisfecho, nada satisfecho. Las variables cuantitativas se expresan por medio de un número o de un valor numérico. Las cuantitativas discretas son aquellas que surgen de un proceso de conteo, es decir, se representan por números enteros que surgen de contar 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Mientras que las cuantitativas continuas surgen de un proceso de medición, es decir, se realizan mediciones sobre la unidad elemental, entonces toman valores en un recorrido. La clasificación antes expuesta entre variables cuantitativas y cualitativas es una clasificación de variables según su naturaleza. Esto es, según la característica que las genera. Un concepto que está asociado es el de escala de medición, pero este refiere a cómo está tomado o relevado el dato para cada unidad elemental. La escala de medición puede coincidir con la naturaleza de la variable, en particular con las variables cuantitativas. En el caso de las variables cualitativas hay dos tipos de escala, la escala nominal y la escala ordinal. Para las variables cuantitativas vamos a hablar de escala numérica. Después haremos una distinción que hay en escala numérica, pero es una distinción de tipo conceptual. Veamos algunos ejemplos. En el caso de la escala nominal, este tipo de escala, la unidad de observación puede clasificarse en una categoría o cualidad, donde esas categorías no tienen un orden valorativo ni jerárquico. Por ejemplo, la variable cualitativa sexo se mide en escala nominal, la escala es varón, mujer, y solo representan cualidades diferentes. Así, por ejemplo, como mostramos en la diapositiva, está presentada en el cuestionario. Observe que tienen un cuadrado asociado a cada una de las categorías como para colocar con una cruz si es varón o mujer, y 1 y 2 son códigos para identificar esas categorías. Es decir, tienen que tener en claro que no son valores numéricos. Otra variable también cualitativa de escala nominal podría ser, por ejemplo, la localización de una persona o la localización de una empresa entre Ciudad de Córdoba, interior de Córdoba o resto del país. Fíjense que son tres categorías, no hay un orden jerárquico en esa categoría, es decir, vivir en la ciudad de Córdoba no da mayor o menor jerarquía en ningún sentido que vivir en el interior o vivir en el resto del país. Por lo tanto, acá también se trata de una variable que está medida en escala nominal. Las variables en escala nominal que tienen dos categorías, muchas veces se denominan variables dicotómicas, que asumen en general a veces dos valores posibles. Se identifican con 0 y 1, donde 1 representa el hecho que estamos buscando, que en general se suele denominar éxito. El otro nivel de escala es la escala ordinal, y acá se compone de distintas categorías, pero a diferencia de la nominal, en esas categorías existe un orden. Cada una de ellas es un nivel superior al anterior de manera sucesiva, si estaría en escala ascendente, o bien cada categoría es de un nivel inferior a la categoría anterior si está en escala descendente, también de manera sucesiva. Por ejemplo, ahí tienen el nivel de satisfacción. Respecto a una característica particular, por ejemplo, cualquiera, la escala puede ser muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Entonces, podríamos observar en esa escala que un individuo que está poco satisfecho
está más satisfecho que otro que contestó nada satisfecho. Sin embargo, no se puede establecer en cuánto ese individuo que está más satisfecho. Parece un trabalenguas, pero piensen en lo que estoy planteando. Por otra parte, las variables numéricas pueden tener también dos tipos de escala de intervalo y escala de razón, aunque dijimos que su distinción es de tipo conceptual, y solo diremos que asociaremos el nombre de escala numérica a la escala de razón, que es la que habitualmente usamos nosotros. La escala de razón, el punto cero es significativo, es decir, el cero representa nada o ninguno, y la razón o cociente tiene significado. Por ejemplo, 4 sobre 2 me va a dar igual a 2, y eso indica que 4 es el doble de 2. Este, insisto, es el tipo de escala que trabajaremos de manera habitual y por eso nos referiremos a escala numérica como sinónimo de escala de razón. La intervalar, solo para que lo lean, sería, por ejemplo, el caso de la escala de Fahrenheit, en donde el 0 es arbitrario. Que haya 0 grados no significa que no haga ni frío ni calor, hace mucho frío, por ejemplo, pero es, insisto, una distinción conceptual que no la vamos a abordar. Otra cosa que quiero aclarar es que deben tener en cuenta que no debemos confundir la escala de intervalo a la que nos referimos aquí con lo que más adelante trabajaremos como distribución de frecuencias por intervalos. ¿Sí? Lo que trabajaremos más adelante lo aclararemos, pero es una variable numérica en escala de razón armada en una tabla por intervalos. La escala numérica o de razón tiene las características de la escala ordinal para variables categóricas, pero además permite establecer en qué magnitud difiere una de otra. Es decir, la diferencia exacta entre niveles. La pregunta en el cuestionario está establecida en general de manera abierta y se pregunta por la cantidad. Por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene el área comercial? Otra variable podría ser cuál fue el monto de su salario mensual para el mes de marzo pasado. Fíjense que acá tenemos dos variables que nos van que van a estar medidas a través de la primera de un número entero y la segunda un valor que es que asume un valor particular de un intervalo, de característica cuantitativa continua, de naturaleza. Entonces, en esos dos casos, la variable es de naturaleza cuantitativa y la escala de medición es numérica. Me van a contestar un número. Por supuesto que relevar o medir la variable según su naturaleza aporta siempre mayor información. Sin embargo, a veces eso no es posible, en general porque suele afectar la respuesta, ya sea porque la gente no quiere contestar o no contesta con veracidad. Uno de esos casos es el monto salarial de una persona. En general, las personas no quieren contestar exactamente cuál es su salario. Una mejor tasa de respuesta, es decir, cuando se logra mayor cantidad de respuesta por parte de todos los encuestados, y más confiable, la daría una pregunta como la siguiente. Marque con una cruz, por ejemplo, en cuál de los siguientes intervalos estuvo su salario para el mes de marzo pasado. Entonces ahí tenemos una clasificación, el menos de 20.000, entre 20.000 y 50.000, más de 50.000 a 100.000, más de 100.000. Entonces, en 4 categorías, y observen que en este caso está clasificada esta variable que es de naturaleza cuantitativa en una escala ordinal. Las categorías o clases para todas las variables y para todas las escalas de medición deben ser colectivamente exhaustivas. Esto es, que todas las unidades de observación tienen que estar clasificadas dentro de alguna de esas categorías que estamos presentando. Y a su vez deben ser mutuamente excluyentes. Es decir, cada unidad de observación es clasificada en una sola de las categorías. Otra cuestión que hay que observar que siempre un nivel de desagregación más alto, que ya lo dijimos, y una escala más asociada a la naturaleza de la variable provee mayor información.
Pero ello suele ir en contra de la tasa y veracidad de respuesta. En estos casos se puede ir transformando la escala del nivel más alto, que es la numérica, porque es la que mayor, ¿por qué decimos de nivel más alto? Porque es la que mayor información nos aporta, hacia el nivel más bajo, escala nominal, en particular la dicotómica. En esos casos, por ejemplo, la variable puede ser cuantitativa continua y puede ser discretizada o puede categorizarse, como en el caso del ejemplo, o una variable en escala nominal con varias categorías puede dicotomizarse. Todo ello, en general, a costa de pérdida de información.